Hola, ¿cómo están? Hoy día 4 de septiembre del año 2022. Independientemente del resultado de hoy, es importante que cada uno de los chilenos y chilenas y también las personas que tienen ascendientes como pueblos indígenas tomen conocimiento y tomen conciencia de lo siguiente. Gane el apruebo o gane el rechazo, lo cierto es que hay un grave problema en Chile que no se ha resuelto hasta el día de hoy, ni por la Constitución vigente del 2005, ni por la propuesta de Constitución que han hecho los ex 154 ex convencionales. ¿Y qué es la gran problemática del cumplimiento real efectivo de los derechos sociales? Y por eso es importante que cada uno de ustedes sepa qué son realmente los derechos sociales, qué son realmente los derechos humanos, qué significa realmente el cumplimiento de este tipo de derechos y qué implica necesariamente la realidad de su cumplimiento. Porque lo cierto es que los derechos sociales en Chile no se han cumplido y la propuesta de Constitución tampoco establece garantías en el ámbito constitucional para su cumplimiento, para su financiamiento estatal. ¿De qué se trata esto? Cuando nosotros planteamos la idea de que hay un derecho social, eso significa que hay una persona, un ser humano que es titular de esos derechos humanos, incluidos los derechos sociales. Es decir, los derechos sociales, que de tanto se habla de ellos, y los derechos humanos son derechos que tiene toda persona por el solo hecho de ser humano. Y por lo tanto toda persona es titular de ese derecho social y toda persona es acreedor o acreedora de ese derecho. Para que haya un derecho necesariamente debe existir un deudor. De lo contrario es letra muerta, es mentira, es una simple ilusión, una simple declaración de algún operador político de derecha a centro izquierda. Repito la idea, cuando hablamos de derechos de verdad, se supone que debe existir un deudor, porque de lo contrario es letra muerta. En el caso de los derechos humanos, incluidos los derechos sociales, como por ejemplo el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una vivienda propia, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y todos los demás derechos que ustedes han oído hablar como derechos sociales, el gran deudor es el Estado. El deudor es el Estado. El Estado, a su vez, es una persona jurídica de derecho público, es una persona ficticia, pero que está controlada, que está administrada, que está dirigida por personas de carne y hueso, por las personas naturales, y que en Chile lamentablemente esas personas son operadores políticos de los más diversos colores. El deudor es el Estado, y por lo tanto, para que hablemos de verdad de derechos sociales, se requiere que la Constitución contenga normas de garantía que aseguren que el Estado va a cumplir con los derechos sociales. Paremos un poco acá. Tradicionalmente, cuando se empezó a desarrollar la idea de los derechos humanos, se planteaba inicialmente los derechos como derechos de tipo individual que requerían por parte del Estado un deber de abstención, que el Estado no hiciera nada. Por ejemplo, el derecho de toda persona a su libertad, que es un derecho humano fundamental, por cierto, supone que el deudor, el Estado, debe abstenerse, es decir, no hacer nada en contra de esa libertad. Sin embargo, a medida que se fue desarrollando la humanidad en los últimos siglos, se empezó a hablar de derechos humanos ya de carácter social, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una vivienda propia, que suponen del Estado deudor una prestación, es decir, un deber ya no de abstención, ya no una actitud pasiva del Estado, sino que una actitud activa del Estado de cumplir con ciertas obligaciones de dar o de hacer, con ciertas prestaciones.
Pero obviamente los derechos sociales entonces exigen del Estado una conducta activa, una prestación. Por ejemplo, en el derecho a la salud, el Estado está obligado a proveer salud a las personas, sin que las personas tengan que pagar un precio por ello, porque es un derecho, no es una mercancía por el cual haya que pagar un precio. Clarísimo, ¿cierto? Y eso supone que el Estado tiene entonces que financiar y construir hospitales, pagarles a los funcionarios y personal médico que trabajan en esos hospitales la correspondiente remuneración para que se pueda prestar el servicio público de salud. Es decir, el derecho social supone que el Estado tiene que financiar ese derecho social. Entonces, ¿cuál ha sido el problema eterno que hemos enfrentado en Chile? Siempre. Y que la propuesta de constitución no resuelve. En ese sentido, mantiene la idea de un Estado subsidiario en lo económico y la idea de un Estado que realmente no cumple con los derechos sociales, como por ejemplo el derecho a la salud. La gran problemática es que el Estado tiene que financiar. Si el Estado es un deudor, tiene que financiar para que así ese derecho sea gratuito, para que sea un derecho. Porque si uno tiene que pagar por la salud, eso significa que ya la salud no es un derecho humano fundamental. Quiere decir que la salud no es un derecho social. Porque si hay que pagar, pasa a ser una mercancía por el cual se paga un precio. Les voy a colocar un ejemplo de cómo el Estado de Chile sí ha cumplido con el financiamiento de un derecho humano fundamental, que es el caso del derecho de las personas de acceder a la justicia ante el Poder Judicial. Poder Judicial que, entre paréntesis grandes, la propuesta de constitución elimina y lo transforma en un mero sistema de justicia controlado por la clase política. Eso es muy grave. Entonces, la jurisdicción en Chile, el derecho de la persona humana a acudir ante un tribunal de justicia, ejercer la acción ante el Poder Judicial para que el Poder Judicial ejerza jurisdicción y resuelva los conflictos jurídicos, es un derecho social que tiene financiamiento estatal y es gratuito. La jurisdicción, este poder deber del Estado de, mediante un debido proceso, resolver a través de sus tribunales en un debido proceso y con eficacia de cosa juzgada los conflictos que se producen entre las personas que tengan relevancia jurídica, está basada esa jurisdicción en el principio de la gratuidad. Las personas no tienen que pagarle una remuneración al juez por realizar esa actividad jurisdiccional, porque se entiende que el derecho de las personas a acudir a la justicia es un derecho humano fundamental. Sin embargo, el derecho a la salud, por ejemplo, el derecho a una vivienda propia, por ejemplo, el derecho a la educación superior, no se ha cumplido por el Estado como un verdadero derecho humano fundamental. No han respetado la gratuidad, no han financiado con recursos públicos esos derechos que para el Estado deben ser servicios públicos como un deber del Estado, como un deudor del Estado que debe proveer. Han incumplido rotundamente ese deber y se ha violado una y otra vez, por ejemplo, el derecho a la salud y el derecho a la educación superior, que debieran ser ambas gratuitas para todas las personas, desde el año 1989, obligación jurídica del Estado de rango constitucional, artículo 5 de la Constitución vigente, que es del 2005, y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Léanlo, vigente en Chile desde el año 1989, en cuyo artículo 13, número 2, letra C, se establece el deber del Estado de una progresiva gratuidad en la educación superior desde hace cerca de 33 años atrás y que ha sido completamente incumplido al punto que se hizo un crédito con aval del Estado para que el Estado hiciera un negocio con plata pública en favor de los dueños de los bancos y en favor de los dueños de las universidades, tanto públicas como privadas, y en realidad con total desprecio al derecho humano a una educación superior gratuita. Es decir,
Se requiere que una constitución de verdad, que realmente va a garantizar los derechos sociales, debe contener la constitución, no la ley, sino que la ley de leyes, que es la constitución, normas que aseguren el financiamiento estatal de los derechos sociales. ¿Cómo aseguramos el financiamiento estatal? La propuesta de constitución no lo asegura porque mantiene en el artículo 182, número 3 de la propuesta de constitución que presentaron los operadores políticos de la Convención Constitucional hoy disuelta, los 154 exconvencionales, mantienen la idea de un Estado que no puede realizar actividad económica en una empresa pública sin tener previamente la autorización mediante ley de la Cámara de Diputados y Diputadas. Al igual que ocurre hoy día con el principio de subsidiariedad económica en la Constitución vigente, artículo 19, número 21 de la actual Constitución, que para que el Estado pueda realizar actividad económica necesita una ley de quórum calificado. Ahora, ¿por qué es relevante esto? Porque si el Estado necesita una ley previa para poder realizar actividad económica, significa que el Estado no es libre ni soberano para poder realizar actividad económica en una empresa pública, lograr utilidades, lograr ingresos para financiar los derechos sociales, porque se requiere dinero público para financiar la construcción de hospitales, para financiar los sueldos de los médicos, del personal médico, de los diversos hospitales a lo largo y de todo lo que es el servicio público de salud, por ejemplo, y lo mismo respecto a la educación y los demás derechos sociales. ¿Y por qué esa subsidiariedad económica ha impedido que el Estado de Chile cumpla los derechos sociales? Porque lamentablemente la clase política, que es la que está siempre representada en la propuesta en la Cámara de Diputados y Diputadas y en la Constitución vigente en el Congreso Nacional, Cámara de Diputados y Senado, nunca ha podido el Estado realmente realizar actividad económica porque es la clase política la representada en la propuesta en la Cámara de Diputados y Diputadas y en el Congreso Nacional actualmente la que está representada ahí. Los legisladores no sirven a la gente. Si los legisladores sirvieran a la gente, hace rato que se habría cumplido con la gratuidad en la educación superior y la salud pública gratuita para todas las personas vigente en Chile a nivel constitucional desde el año 1989. Pero no han querido. ¿Y por qué no quieren? Porque los operadores políticos de todos los colores quieren ellos hacer los negocios, porque ellos han transformado la salud en un negocio, la educación en un negocio, la vivienda en un negocio, y todos los derechos sociales los han transformado en negocios. Si bien los operadores políticos de derecha y centro izquierda no realizan estos negocios directamente, no son tan tontos, ¿cierto?, de hacerlo directamente, lo hacen a través de otras personas. Y por lo tanto no permiten que sea el Estado el que tenga empresas públicas para poder realizar actividad económica, por ejemplo, explotar recursos naturales como el litio, que hoy día está privatizada su explotación por Sokimich, una empresa que financió, y a lo mejor todavía no lo sabemos, pero que se descubrió en investigaciones penales que financiaba a toda la clase política derecha, centro, izquierda en Chile. Una empresa que explota el litio en nuestro país, que es un recurso natural muy importante. El cobre, los recursos forestales, los recursos del mar, todo eso, la propuesta de constitución la sigue dejando en manos de empresas privadas y por lo tanto el Estado no va a poder explotar totalmente los recursos naturales que nos pertenecen a todas las personas como parte del Estado, que le pertenecen al Estado y que por lo tanto servirían para poder financiar los derechos sociales. Es evidente que Chile no puede, el Estado de Chile, financiar los derechos sociales solamente con los impuestos. De hecho, muchas veces cuando se aumenta la carga tributaria, los más perjudicados son la gente, porque las personas que tienen alta riqueza alcanzan a irse del país antes de los regímenes tributarios y muchas veces se estructuran jurídicamente para pagar la menor cantidad de impuestos posible. En cambio, la clase trabajadora es lejos la que más paga impuestos en Chile. En consecuencia, esta es la gran problemática. Espero que les quede clara la idea. La idea es que
Se mantiene en la propuesta de constitución, lamentablemente, la subsidiariedad económica del Estado. Es decir, el Estado no puede, bajo el artículo 182, número 3 de la propuesta de constitución, libremente desarrollar la actividad económica con empresas públicas para obtener dinero y con eso financiar los derechos sociales como la salud y la educación gratuita para todas las personas, sino que hay que pedirle permiso a la clase política que es la representada en la Cámara de Diputados y Diputadas en la propuesta de constitución y actualmente en la constitución vigente en el Congreso. Es de toda relevancia que las personas tomen conocimiento en Chile de lo que es realmente un derecho humano, de lo que realmente es un derecho humano fundamental, de lo que realmente son los derechos sociales, que exigen financiamiento estatal. Y si la Constitución, cualquiera sea la propuesta 182 número 3, la Constitución vigente 19 número 21, no permiten ambas que el Estado libremente como soberano explote los recursos naturales, litio, cobre, recursos del mar, recursos forestales, mediante empresas públicas para obtener dinero, para financiar los derechos sociales, no vamos a tener cumplimiento de los derechos sociales. Y vamos a estar en un nivel de letra muerta, como hemos estado durante los últimos 33 años con la Constitución vigente, que es la del 2005, pero que desde la reforma de 1989 incorpora en el artículo 5 el reconocimiento de la consagración constitucional de los derechos humanos contenidos también en tratados internacionales, no solo en el texto constitucional, y tampoco lo habremos logrado si llegara a ganar este engañoso apruebo de una propuesta de constitución que mantiene la subsidiariedad del Estado en lo económico en el artículo 182 número 3. Aunque la propuesta de constitución en su artículo primero habla de que Chile va a ser un Estado social y democrático de derechos, lo cierto es que eso no se cumple. Se dice por un lado, pero luego hay otra disposición, una especie de letra chica, que la gente le ha costado entender, porque hay gente que no quiere entender, porque esto es muy cruel lo que hace la clase política chilena contra la gente, que no han querido entender algunos o no entienden que realmente todos los derechos sociales que están en la propuesta son letra muerta. Y por lo tanto, este es mi llamado. Tomen conciencia de esto, porque nosotros tenemos que resolver los problemas, tenemos que enfocarnos en la resolución de los problemas. Si gana el apruebo, vamos a tener que insistir de todas las formas posibles, pacíficas, para que realmente el Estado pueda financiar los derechos sociales y no sean letra muerta. Y por lo tanto el Estado pueda desarrollar actividad económica sin necesidad de tener una autorización por la Cámara de Diputados o Diputadas. Y por su lado, si gana el rechazo, tenemos que insistir en que un nuevo texto constitucional debe consagrar normas de garantía al interior del texto constitucional que garanticen, que aseguren el financiamiento estatal de los derechos sociales y que por lo tanto establezca expresamente que el Estado de Chile tiene por deber cumplir los derechos humanos, incluidos los derechos sociales y todos los derechos que son propios de la persona humana, de sus diversas generaciones, y que para eso el Estado tiene todo el poder y el deber de realizar actividad económica en empresas públicas sin necesidad de autorización alguna, para explotar de manera sustentable los recursos naturales que permitan el financiamiento estatal, verdadero, real, efectivo de los derechos sociales. Un abrazo gigante. Tomen conciencia, no estamos ganando nada. Algunos van a decir ganó el rechazo, otros van a decir ganó el apruebo. El pueblo no ha ganado nada, esa es la realidad. Tomemos conciencia. Vamos a haber ganado algo cuando realmente un texto constitucional en Chile asegure, garantice en el texto constitucional, como debe ser, porque el texto constitucional tiene supremacía constitucional respecto de todo el resto del ordenamiento jurídico, garantice, asegure el financiamiento estatal efectivo de los derechos sociales. Un abrazo y enfoquémonos en la solución de los problemas. No más letra muerta, no más espejismo, no más engaño y abuso contra la gente.
tengamos autoestima, tengamos orgullo propio en el sentido de querernos a nosotros mismos. De esa manera vamos a estar en condiciones de respetar a los demás. De esa manera vamos a entender que tenemos un deber que no hemos cumplido como sociedad chilena de cumplir efectivamente el financiamiento estatal de los derechos sociales. Un abrazo gigante, Carola Canelo. Somos del 95% de Chile, un movimiento completamente independiente. Somos independientes de la clase política de cualquier color.